Bienvenida, bienvenido. Hoy nos sumergimos en un tema, bueno, clave, la ciudadanía y el voto en Argentina. ¿Qué significa realmente tener voz en las decisiones colectivas? Tenemos acá unos apuntes que se usaron como material de repaso y nos van a servir de guía. Vamos a explorar cómo se fue armando y a veces desarmando la participación ciudadana en el país. La idea es seguir esa historia, ¿no? Desde las primeras restricciones hasta debates más nuevos como el del voto joven. Queremos entender las leyes, sí, pero también qué hay detrás. O sea, ¿quién cuenta como ciudadano pleno? ¿Cómo cambió eso? Exactamente. Y es una historia, bueno, apasionante, porque no es una línea recta, ¿eh? No es que siempre se avanzó. Hubo avances, claro, pero también retrocesos muy fuertes y debates que, bueno, siguen abiertos hoy. Entender esto es vital, no solo para mirar el pasado, sino para ver los desafíos de la democracia argentina actual y el rol que juega, o puede jugar, cada persona. Dale. Arranquemos por ahí, por cómo empezó a ampliarse formalmente. Principios del siglo XX, la idea de que el pueblo votara era distinta a la de hoy, ¿no? El sufragio era limitado. Pero siempre se habla de la Ley Sáenz-Peña, 1912, como un punto de inflexión. Más allá de la fecha, ¿qué cambió concretamente? ¿Cuál fue el impacto real? Cambió muchísimo el escenario, al menos en los papeles, digamos. Introdujo dos cosas que hoy nos parecen obvias: el voto secreto y el voto obligatorio. Esto para los hombres argentinos nativos o naturalizados, mayores de edad, claro. Secreto y obligatorio. Exacto. El secreto buscaba, bueno, cortar de raíz la manipulación, la presión del caudillo local, el fraude, así, a la vista de todos. Y la obligatoriedad tenía como dos caras. Por un lado, sí, combatir la apatía, quizás, pero sobre todo buscaba forzar una participación grande, masiva. ¿Para qué? Para darle una legitimidad al sistema político que antes no tenía tan clara. Que el resultado fuera más difícil de discutir, ¿viste? Entiendo, o sea, una apuesta fuerte por formalizar y darle más peso al sistema. Secreto para que la gente eligiera libremente, obligatorio para que fuera a votar. Suena a ingeniería electoral importante para la época. Sí, sin duda lo fue. Buscaba consolidar un régimen político que se basara en elecciones, bueno, más transparentes, al menos si comparamos con lo que había antes. Pero claro, la historia argentina es compleja. Una ley no alcanza para garantizar una democracia estable, no. El siglo XX estuvo lleno de esa tensión. Gobiernos elegidos, golpes militares. Los apuntes nombran los del 66 y el 76, y es clave no verlos como simples interrupciones. Claro. Estos golpes no solo suspendieron elecciones, disolvieron el Congreso, prohibieron partidos, cortaron libertades básicas. Fue la anulación directa de la ciudadanía política. Y eso deja marcas, ¿eh? Marcas profundas en la confianza de la gente, en valorar la participación misma. Es un punto fundamental. Esas experiencias tan duras le dan otro sentido a la democracia recuperada y a la necesidad de cuidarla. Y si saltamos más cerca en el tiempo, después de la última dictadura, se retoma ese camino de ampliar derechos. Los apuntes mencionan, medio al posar, avances como las leyes de paridad de género. Que son importantísimas, ¿eh? Porque van directo a corregir una representación desigual histórica. Buscan una igualdad más real, ¿no? Más sustantiva en el acceso al poder, no solo en la ley. Exacto. Eso conecta con la idea de ir más allá del papel. Y también se destaca una ley muy puntual, del 2012, la 26.774, la que habilita el voto joven, a los 16 y 17. Pero tiene una vuelta de tuerca, es optativo. ¿Cómo entra esta medida en esa historia larga de ampliar derechos? Ya, entra como un capítulo más de esa redefinición constante de quién es sujeto político pleno, digamos. Hacerlo optativo fue interesante. Por un lado, reconoce que a esa edad los pibes ya participan en un montón de cosas, opinan, se mueven. Negarles el voto parecía medio viejo para muchos. Claro. Pero al no hacerlo obligatorio, quizás se busca un equilibrio. Reconocerlos, sí, pero pensando en una madurez que es progresiva, sin ponerles una carga encima en una etapa de formación. Refleja debates sociales, ¿viste? Sobre la autonomía de los jóvenes, el rol de la educación cívica y, bueno, la búsqueda de renovar un poco el compromiso democrático,
de sumar voces nuevas. Esas voces nuevas, esas perspectivas, ahí parece estar el centro de la cuestión. Antes de meternos de lleno en el debate del voto joven, los apuntes proponen una distinción que me parece útil. Hablan de ciudadanía normativa y sustantiva. ¿Podemos desempacar un poco eso? Dale, la ciudadanía normativa es, si querés, la parte legal, el DNI, por decirlo de alguna manera. Es el estatus que te da el Estado como miembro de la comunidad política. Significa que tenés formalmente derechos civiles, políticos, sociales y también obligaciones. Respetar la ley, pagar impuestos, ese tipo de cosas. Es lo que está escrito en la Constitución, en las leyes. El carnet de socio del Club del Estado, como decíamos. Bien. ¿Y entonces qué le suma la idea de ciudadanía sustantiva? Le suma la vida real, el ejercicio concreto. La ciudadanía sustantiva es la capacidad real de la gente para usar esos derechos y participar activamente en la vida pública. Mira, no alcanza con que la ley diga que podés votar si no tenés acceso a información variada para decidir tu voto, no. Claro. No sirve de mucho el derecho a protestar si cuando salís a la calle corres un riesgo enorme. La ciudadanía sustantiva mira las condiciones materiales, sociales, culturales que te permiten o te impiden esa participación activa. Hablamos de acceso a buena educación, a salud, a justicia, a medios diversos, a tener tiempo libre. Sin eso, la ciudadanía normativa puede ser, bueno, una promesa linda pero vacía para mucha gente. Entendido. Es la diferencia entre tener la llave y poder realmente abrir la puerta y meterte en la conversación, participar. Y una de las llaves más importantes para participar es el sufragio, el voto. ¿Cuáles son los principios básicos irrenunciables según estos apuntes y la tradición argentina que tiene que tener el voto para que sea democrático? Se marcan 4 pilares fundamentales. Primero, universalidad. El ideal es que todos los ciudadanos adultos puedan votar, sin distinciones arbitrarias por clase, género, etnia, nada de eso. La historia que contamos es en parte la lucha por hacer ese universo más grande. Ajá. Segundo, igualdad. El famoso una persona, un voto. Cada voto tiene que valer exactamente lo mismo, no importa quién seas. Se opone a ideas viejas como el voto calificado por plata o educación. Bien. Tercero, secreto. Una garantía clave para la libertad. Poder elegir sin que nadie te mire, te presione o te castigue después por tu decisión. Fundamental. Y cuarto, obligatoriedad. Este es quizá el que genera más debate hoy. Se metió con la ley Sáenz Peña para asegurar participación, para dar legitimidad. Sigue vigente para la franja de 18 a 70 años. Pero, como dijimos, es optativo para los chicos de 16 y 17 y para los mayores de 70. Ahí hay un matiz importante. Universalidad, igualdad, secreto y obligatoriedad, con esos matices. Combinados, estos principios buscan que las elecciones sean, bueno, un reflejo lo más fiel posible de lo que quiere la gente y un modo pacífico de pasar el poder. Pero volvamos al punto que genera más discusión, el voto a los 16 y 17. Si ya tienen derechos y obligaciones a esa edad, ¿por qué hacerlo optativo y no obligatorio como para los demás? ¿No debilita un poco ese principio de obligatoriedad que tanto se buscó en 1912? Esa es una de las tensiones. Sí, es interesante. Hay varios argumentos para que sea opcional. Se habla de fomentar la participación temprana como una invitación, ¿viste? No como una orden. Se reconoce la autonomía progresiva. La idea de que la madurez, el interés por la política, no es que aparecen de golpe a los 18 años. Entonces, darles la opción, ese argumento puede generar un mayor sentido de pertenencia, de responsabilidad cívica, pero sin castigar al que quizás no se siente listo o no le interesa todavía. Además, los que lo defienden creen que sumar la mirada joven, que a veces está menos atada a lealtades viejas o es más sensible a temas nuevos, puede, darle aire fresco a la democracia. La idea de invitar en vez de obligar para buscar un compromiso más auténtico, digamos. Tiene sentido. Pero, como pasa siempre con estas medidas que tocan la base del sistema, no todos estuvieron de acuerdo. ¿Qué preocupaciones o críticas se escucharon? Las críticas suelen ir por el lado de la supuesta falta de madurez o de información suficiente para tomar una decisión electoral, que es compleja a los 16 años. Se plantea el riesgo de que sean más fáciles de influenciar por la familia, por las redes sociales, por campañas muy simples, sin tener todavía todas las herramientas críticas bien desarrolladas. Claro. Algunos temen que pueda ser el voto más volátil, más emocional.
Y esto, claro, te lleva directo a preguntar por la responsabilidad del sistema educativo. ¿Estamos preparando bien a los chicos para esto? Justo ahí quería ir. Estos apuntes insisten mucho en que la ley sola no alcanza. Remarcan la necesidad de acompañar el derecho al voto joven con una formación ciudadana, fuerte, crítica. Que no sea solo memorizar artículos de la Constitución. Una formación que se dé en la escuela, sí, pero también en otros lados. Exactamente. Y ojo, no solo para el voto joven, ¿eh? Es una necesidad para todos los ciudadanos, pero en el caso de los más chicos se vuelve como más urgente, para que esa opción de votar sea de verdad una decisión pensada, autónoma, que no sea solo seguir la corriente o cumplir por cumplir. Ahora, también es importante no caer en la trampa de pensar que ser ciudadano se termina en el voto. ¿Cómo es eso? ¿A qué te referís? Me refiero a que la ciudadanía sustantiva, esa participación real de la que hablábamos, se juega en muchos otros escenarios. Los apuntes lo dicen, y hay que subrayarlo. Ir a una marcha, organizar un reclamo en el barrio, debatir en el centro de estudiantes, participar en una asamblea, hasta expresarse en redes sociales, bien usadas. Todo eso es ejercicio ciudadano. La democracia respira con el voto cada tanto, sí, pero también con esa discusión y esa movilización constante del espacio público. El voto es como una foto importante, pero la película de la vida democrática tiene muchas más escenas, ¿se entiende? Sí, es una perspectiva clave. Votar es un pilar, pero no es todo el edificio. Se necesita también participación, debate, organización y condiciones de igualdad más reales. Precisamente. Por eso, medidas como las leyes de paridad de género, que buscan que haya una representación más justa, o políticas que intentan achicar las brechas sociales y económicas, son también fundamentales para mejorar la calidad de la democracia. Permiten que más voces no solo tengan el derecho formal a participar, sino la chance real de hacerlo en condiciones más parejas. El voto es una herramienta poderosa, sí, pero su efectividad democrática depende de todo el entorno en el que se usa. Bien, creo que vamos armando una imagen más completa. Si intentamos resumir un poco lo que vimos, podemos decir que la ciudadanía y el voto en Argentina son una construcción histórica que se mueve, marcada por luchas, por avances importantes como ampliar quienes votan, pero también por retrocesos muy duros, autoritarios. No es algo que te regalan, es una conquista de todos los días. Igualdad, secreto y esa obligatoriedad con matices. Es la herramienta central para legitimar el poder político en democracia, pero su valor real, su fuerza para cambiar las cosas, depende de que se puede ejercer libremente, en igualdad de condiciones y con acceso a información plural. La extensión del voto a los 16 es parte de esa historia de ampliación. Es una apuesta por sumar energías nuevas, pero que, como vimos, trae el desafío, que no se puede esquivar, de reforzar la educación cívica. Título que recibís y listo. Es una práctica activa, una responsabilidad que se ejerce todos los días. El voto es crucial, sí. Es el momento donde la soberanía popular se expresa quizá más directamente. Pero una democracia sana necesita mucho más. Necesita ciudadanos informados, críticos, que participen. Y necesita un Estado que garantice las condiciones para que esa participación sea posible y valga la pena para todos. Y si pensamos un poco más allá, ¿no? Más allá de este repaso histórico y conceptual, queda una pregunta ahí flotando, que es clave hoy en día. Si la ciudadanía sustantiva implica esa participación activa, esa deliberación constante, ¿cómo están jugando las nuevas tecnologías digitales en todo esto? Las redes sociales, las plataformas online, ¿abren caminos nuevos para organizarse, para debatir? ¿O más bien profundizan la división, la desinformación, la polarización? ¿Cómo hacemos para asegurar que la participación en esta era digital sea realmente inclusiva, informada, y que fortalezca, en vez de debilitar, las bases de la democracia? Es sin duda uno de los grandes dilemas para la ciudadanía del siglo XXI. Algo para seguir pensando.